hay dos aseveraciones que me interesa comentar, ¿verdad?, para dar inicio a esta charla. Se dice que el resumen es una herramienta de mercadeo, que ese documento que van ustedes a aprender a producir, a preparar, a redactar, es toda una herramienta de mercadeo y que se le considera el documento financiero más importante que podemos poseer. Entonces, me gustaría que ustedes mismos me comentaran un momentito por qué esas aseveraciones debemos tomarlas como ciertas. ¿Por qué esto es una herramienta de mercadeo? ¿Por qué viene siendo el documento financiero más importante que podamos nosotros poseer? ¿Sí? Porque cuando tú presentas tu mercadeo, la persona te conoce y tú estás vendiendo tus habilidades, tus conocimientos. Así que en ese sentido de mercadeo, pues es lo más importante que va a diferenciar de la otra competencia que tenga. Definitivamente. Acuérdense que a través de este documento ustedes están, como bien dijo la joven, promocionando sus servicios profesionales y dando a conocer su preparación académica, ¿verdad?, sus experiencias de trabajo, las destrezas que han podido desarrollar, bien sea de cara a la academia o de cara a las oportunidades de empleo que hayan tenido. Entonces, es una manera de naturalmente dar a conocer los haberes que les caracterizan. Y por otro lado, es el documento financiero más importante que podamos poseer, porque justamente ¿qué esperamos obtener? Y pudiéramos decir a corto plazo. Me estoy refiriendo a corto plazo para que luego ese corto plazo se convierta en uno más largo. ¿Qué es lo que se espera obtener mediante la presentación de un resumen efectivo a un empleador? ¿Qué esperamos conseguir con ello? Obtener. Que nos empleen, obtener empleo. Ok, pero eso vendría siendo a más largo plazo. De inmediato, lo normal, el uso y costumbre, es que no es que te den el trabajo porque tú presentas un resumen y digan, esta persona me interesa. Antes de darte el trabajo, ¿qué suelen hacer? Citarnos a entrevista, exactamente. Lo que ustedes sí pueden aspirar con ese documento efectivamente presentado es que se les cite a una entrevista. Luego de la entrevista, ya el patrono o el empleador entonces tomará decisión sobre si esta es la persona que yo estoy buscando o debo entrevistar a otros candidatos, además de nosotros, ¿verdad? Ok. Fíjense cómo también podemos definir el documento. Es la representación profesional de nuestra educación, experiencias y destrezas. Ya lo habíamos mencionado antes. A través de él se obtienen internados, como van a hacer muchos de ustedes, empleos, oportunidades para investigar, admisión a programas de estudios graduados o a programas profesionales, o sea que vean que se les da unos cuantos usos. El objetivo inmediato que se pretende alcanzar mediante su presentación, como habíamos mencionado hace un momento, es obtener una entrevista. Miren qué interesante la primera aseveración que anoto ahí. Dice que solo contamos con 10 o 20 segundos para convencer a un patrono prospectivo de que siga leyendo el documento que ustedes le están presentando. 10 o 20 segundos. O sea, que ustedes de entrada tienen que ponerse en el lugar del otro, de la persona que va a leer el documento y tener bien claro en su mente que ese patrono o ese entrevistador no se va a estar regodeando, no va a invertir mucho tiempo en el análisis del documento que ustedes le presentan, sino que lo va, como pudiéramos decir en buen español, que ya está aceptado, a escanear. Él va a mirar por encima y va a procurar identificar unas palabras claves, los llamados keywords, en ese documento, que le sirvan de base para decir, caramba, me interesa entrevistar a esta persona. Esta persona me parece que reúne los requisitos que yo estoy buscando en el candidato para la plaza. Así que vean con cuánta rapidez un empleador decide si ese resumen lo va a descartar o lo deja hacia el lado para llamarlo a una entrevista. 10 o 20 segundos. ¿Okay? El reclutador querrá saber en qué compañías reconocidas hemos trabajado, o sea, que parte
la información fundamental de la que esta persona se deja llevar para decidir si les llaman o no a entrevista es, bueno, pues déjame ver dónde ha trabajado, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo hemos desempeñado nuestros servicios profesionales? Sobre todo si ya cuentan con experiencia laboral a tiempo completo, pues también quieren tener idea de cuánto tiempo estuvieron sirviéndole a esas empresas. La decisión de citar a entrevista se basa en la primera impresión que ocasiona este documento sobre la persona que lo está leyendo. O sea que hay que tener muy en cuenta, organizar bien la información y de entrada les puedo añadir priorizar los datos. Y cuando hablamos de priorizar es de interés o importancia. Ustedes deciden qué es lo primero que quieren resaltar en las partes centrales del documento. El documento debe estar nítido, buen relieve visual, libre de errores, ¿verdad? De errores ortográficos, de errores tipográficos, perfecto. Organizado y en última instancia, todo esto abona a que se presente en un buen relieve o con un buen relieve visual. ¿Verdad? Partes fundamentales del resumen. Número 1, información de contacto, los datos personales. Será lo primerito que va a aparecer en este documento. Nombre y apellidos de ustedes. Letras en negritas, dice entre paréntesis, más grandes que las del resto del documento. Distingan su nombre y apellidos con una letra un poquito más grande que la que van a utilizar para el resto de la información. Y ennegrezcanla para que se destaque el nombre del solicitante, que son ustedes, ¿verdad? Bien, dirección postal permanente sería otro dato bien importante que tienen que proveer entre los datos personales con el que inician el documento. Dirección electrónica, que hoy día, ¿verdad?, es tan normal. Al contrario, resultaría chocante que ustedes no proveyeran una dirección electrónica a esta altura de nuestro tiempo. Y número telefónico, que no tienen que especificar si es de la casa o es el celular, con proveer el número tenemos. Y de una manera bien concisa esa información. Por ejemplo, Ana Segarra Figueroa, la letra está un poquito más grande que el resto de la información. Central 57, San Juan, Puerto Rico 00931, 787-468-5093, dirección electrónica. ¿Ven? Que nada de teléfono, y otro detalle, o sea, email, no hay por qué decir email, se sobreentiende que eso lo es. O sea, que damos los datos específicos que requieran la identificación nuestra en este renglón, que es lo primerito que va a aparecer, pudiéramos decir, en la parte central superior, uso y costumbre. Miren, parte central superior del documento. Hay que ser un tanto creativo cuando se presenta el documento. Si bien puede que existir plantillas o modelos, en lo que por ahí le llaman template de los resúmenes, ustedes con esa información tienen libertad para plasmarla en la hoja de papel como entiendan que se resalta más y que se ve más atractiva ante el ojo de cualquiera. Aquí, aparte de eso, pues decirles que hay una sola manera de producir este documento es falso. O sea, uno juega con sus datos de la manera más conveniente, priorizando la información de acuerdo a un orden de interés o importancia en los datos que yo le proveo al patrono. Pero como yo diagramo ese documento, ustedes son libres de determinar cómo van a presentar la información. ¿Okay? Ahora, por uso y costumbre se suele siempre, si estos son los primeros datos con el que inicia el documento, centralizar, uso y costumbre. Si alguien prefiere escribir esa información desde el margen lateral izquierdo en adelante, nadie les va a decir esto está mal, después que todo se entienda. ¿Okay? Que los datos estén bien organizados. Ok. En muchas ocasiones ustedes consideran este segundo epígrafe o apartado, denominado objetivo. Sí sería conveniente trabajarlo cuando ustedes estén bien claros en qué tipo de trabajo les gustaría desempeñarse si tienen oportunidad
de ser reclutados en la empresa donde están dirigiendo el documento. Si ustedes conocen el puesto para el cual interesan trabajar, sí pueden considerar el apartado de objetivo. ¿Okay? Si ustedes lanzan resumen a varias empresas, simplemente por iniciativa propia, a ver si se da algo, pues entonces, si no saben un puesto en concreto que estaría, vamos a decir así, disponible para ustedes, que ustedes pudieran solicitar, ahí entonces, si ustedes desconocen esa información, que yo les recomiendo que la averigüen, porque sí se recomienda que el documento lo ajusten a los intereses del destinatario. Me explico. Hay una plaza que yo sé que va a estar disponible. Hay una oportunidad de trabajo a tiempo parcial en esta compañía. Y es una plaza en el departamento XYZ. Si yo de antemano tengo esa información, porque ustedes tienen que buscar oportunidades de trabajo, ustedes tienen que hacer una buena investigación de cómo está el mercado laboral y dónde hay oportunidades o no, ¿verdad? Y vamos a decir así, tienen que activar sus redes para buscar, en inglés le dicen networking, la red social para poder averiguar dónde hay oportunidades o no de empleo. Pues miren, tan sencillo como si yo tengo conocimiento de que existe esta oportunidad de trabajo en esta área, entonces trabajo el objetivo, dándole a conocer al patrono cómo yo estoy preparado para poderle ofrecer el servicio que ellos necesitan, porque el resumen se hace de acuerdo a mi interés profesional y a lo que yo sé que le va a interesar más al patrono que vaya a reclutar la persona para el puesto que yo solicito. O sea, yo lo tengo que ajustar a los intereses y las necesidades del destinatario. ¿Okay? Así es como se juega. Yo le estoy vendiendo mi servicio, vendiendo entre comillas, se sabe, porque claro, si me contratan, ahí me lo están comprando. Pero para que se interesen por mí, yo les tengo que ofrecer a ellos lo que ellos están buscando en la persona que interesan contratar. Objetivo, aunque no es obligatorio, si se usa, debe indicar el puesto de interés y el tipo de industria a la cual ustedes interesan dirigirse. ¿Cómo se haría en el caso de solicitar a un programa graduado? Pues tú estarías especificando el tipo de maestría a la que interesas estudiar. En ese caso, o sea, tú estarías especificando: solicito continuar estudios graduados en el área XYZ. Entonces lo estarías diciendo directamente, porque entiendes que reúne la formación académica que te capacita para poder continuar estudios en esa área. Como de por sí tú tienes que contar con un bachillerato antes de solicitar esa maestría, pues sabes que tu bachillerato es el punto de partida para poder continuar ampliando tu formación profesional. Estos son ejemplos de objetivos. Obtener una oportunidad de empleo en la industria televisiva, donde se necesiten implementar amplias destrezas de comunicación. Fíjense cómo ya yo indico a qué industria me estoy dirigiendo, a qué tipo de negocio estaría yo entregando este documento, en qué negocio, en qué tipo de industria, y por otro lado, para qué, en qué área, ¿verdad? Especializada en las destrezas que le llaman por ahí blandas o suaves, soft skills, destrezas de comunicación. Otro ejemplo, obtener una oportunidad de internado vinculada al área de finanzas, tú dirías vinculada al área de justicia criminal, tal vez, en la cual puede implementar la experiencia profesional para reforzar la satisfacción, en este caso, del cliente. O sea, yo le tengo que mencionar al empleador lo que él interesa obtener de la persona que reclute, no lo que a mí me gustaría recibir a cambio. ¿Me explico? O sea, yo le tengo que dar a esa persona lo que esa persona necesite de mí, no lo que yo necesito de ella. De ella yo necesito que me abra las puertas para poderme desarrollar profesionalmente y poder valerme por mi cuenta económicamente, ¿verdad? Pero eso yo no se lo voy a decir, porque esos son mis intereses. Si yo le ofrezco el trabajo que él quiere, me lo va a pagar y por ende yo voy a satisfacer mis propias necesidades en ese renglón. Otros aspectos que son opcionales, pero que se los menciono porque cuando ustedes adquieran experiencia a tiempo completo de varios años de trabajo, pues ya todo esto se va a trabajar con un poquito más de cuidado.
ahora mismo no se los recomiendo, pero yo he creado una presentación en la que les estoy hablando tanto a los estudiantes de segundo año de universidad como le puedo hablar a un estudiante que esté prácticamente en la escuela graduada de cualquiera de las facultades de nuestro recinto. Estos datos opcionales pues aplicarían, como insisto, a un profesional que cuente con varios años de experiencia laboral a tiempo completo. Añadir un perfil de desempeño o lo que es lo mismo, un resumen de la carrera profesional. Acuérdense que es una forma de nuevo de crear lo que hoy día le llaman una marca. Cuando ustedes cuentan con años de trabajo en un área del saber, se supone que ustedes profesionalmente vayan creando su propia marca. Ustedes son una marca, su propio branding, como le llaman en mercadeo. Entonces, pues así ya yo estoy haciendo uso de esa información del perfil del desempeño. Yo estoy dando a conocer mi marca. ¿Ok? Miren, profesional de comunicación estratégica con 10 años de experiencia en el desarrollo de planes de alto impacto costo-efectivos en los medios para clientes de áreas de entretenimiento. Experto en el manejo de comunicación corporativa y comunicación en crisis. Enfocado en metas, con 5 años de experiencia en el manejo de equipos de trabajo especializados en comunicación interna y externa. O sea, él hizo una síntesis de todos sus puntos fuertes en el mercado laboral, de acuerdo a sus experiencias de trabajo. Y eso todo lo condensó en ese perfil de desempeño. También esto es opcional, se deja para cuando cuenten con más años de experiencia de trabajo. Presentar una sección de competencias medulares si la lista de las mismas es suficientemente amplia, o sea, puntos fuertes, destreza, habilidades. Aquí se habla planificación estratégica, gerencia de proyectos, visión técnica, liderazgo, especificaciones técnicas y mejores prácticas de diseño de proyectos, forjadores de equipos de trabajo y liderazgo, desarrollo de estándares y de procesos. Fíjense que es más en las áreas de qué, suena más bien en áreas de recursos humanos, ¿verdad? Todas esas competencias medulares. Seguimos con el resumen tradicional. Habíamos hablado de datos personales, habíamos hablado del objetivo, de que si lo van a utilizar lo deben completamente personalizar ese objetivo de acuerdo al tipo de trabajo o al tipo de industria donde dirigen el documento. Si no saben de una oportunidad en concreto, pero sí saben, obviamente están bien claros en que a qué departamento yo le dirigiría mi resumen, pues por ahí estarían ustedes especificando esa información en el objetivo profesional. Vamos al rector de educación. Dice, este apartado se antepondrá en la experiencia. Si estas credenciales destacan sus mayores fortalezas para la plaza. Uno juega con sus datos. Si ustedes ponen en una balanza y dice, yo cuento con más experiencia académica que laboral. Mis oportunidades de trabajo han sido mayormente a tiempo parcial o han sido trabajos voluntarios. Pues por donde yo le doy continuidad a mi documento una vez tenga ya escrito el objetivo, pues miren, váyanse por el área de educación, porque si en estos 4 o 5 años de bachillerato ustedes le han dedicado la mayor parte de su tiempo a la formación académica, pues eso es lo primero que deben distinguir. Acuérdense que el documento, ustedes son quienes deciden por orden de interés o importancia cuál es el apartado que voy a trabajar antes que estos otros. Vámonos por educación, por ahí es que nos vamos, educación. Dice, conviene crear la cronología invertida para indicar grado académico obtenido, bachillerato en, por ejemplo, fecha de graduación o fecha anticipada con que ustedes indiquen el año cuando se proyectan graduarse, es suficiente. ¿Me explico? Vivimos en el 2014, que en ese resumen diga mayo 2016, es suficiente, se entiende que están en segundo año y que para esa fecha se van a graduar. Eso es lo que hoy interesa que aparezca, aunque sea una fecha prospectiva, pero ya ustedes tienen idea de que para esa fecha finalizan su bachillerato. Universidad, ciudad y país. La Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra,
Veamos un ejemplo de todo eso. Bueno, otro detalle más, que se considera en el apartado de educación. Hay que especificar la concentración de estudio, ¿verdad? Si ustedes están haciendo el llamado minor, es una concentración menor, también lo especifican. ¿Okay? Y si son 2 concentraciones, pues especifican las 2 concentraciones mayores también. Miren qué interesante. El promedio general y el promedio de concentración, esos datos se proveen si resulta, en el caso de ustedes yo creo que sí, si resulta altamente atractivo. ¿Ok? Como ustedes son estudiantes de alto promedio, sí provean esos datos. ¿Okay? Que como le estaba comentando hace un momento a unos jóvenes antes de empezar la charla, miren, vivimos en un mundo tan competitivo y sabemos que el mercado de trabajo para ustedes resulta uno más difícil que el que viví yo hace unos años atrás, ¿verdad? Teniendo la dicha en gran medida de no tener que tocar muchas puertas y en poco tiempo pude ser reclutada en la universidad y de aquí, con la ayuda de Dios, me empiezo a retirar. Pero ese ejemplo mío no es lo más usual en la actualidad para muchos profesionales. Yo sé que en el área de la docencia puede ser un poco más usual y no todos ustedes aquí, o tal vez ninguno, piensen en ejercer la docencia. Sin embargo, estamos claros de que hoy día las compañías reclutan a los mejores y el promedio no es el dato, pudiéramos decir, significativo por excelencia, pero atrae un montón, por más que digan, no, pero a veces no quieren a las personas con el más alto promedio porque suelen ser personas un poco aisladas, con pocas destrezas de comunicación interpersonal, destrezas sociales, etcétera. Bueno, pero para eso ustedes van a pasar otro filtro que es la entrevista. Pero ese dato de que tengan buen promedio, ya un punto a favor de ustedes, gente, siempre lo ha sido, lo va a seguir siendo. Y vean que si el GPA es de 3 puntos o más, pónganlo. Pónganlo que eso forma parte del branding de ustedes, de la marca que están creando. Programas de intercambio. Estos programas de intercambio se mencionan naturalmente si ustedes han asistido a alguno de ellos. En el apartado de educación, claro que sí, en qué universidad y qué cursos estudiaron, cursos representativos de esta oportunidad, eso dentro del apartado de educación lo dan a conocer. ¿Okay? Si ustedes cuentan con poca experiencia laboral a tiempo parcial, prácticamente pudiéramos decir en cuanto a trabajos voluntarios, muy poco o ninguno. E insisto, trabajo por cuenta propia también se puede mencionar, autoempleo, se pueden mencionar en las experiencias laborales, pero si ese renglón lo tienen bastante, pudiéramos decir, desatendido, porque se han volcado en sus estudios, que entienden que es la prioridad de sus vidas, sacar este título, me parece muy bien. Pues miren, ustedes, el apartado que más deben trabajar es el de educación. ¿Cómo lo pueden trabajar más? Indicando electivas orientadas, que los diferencian de la competencia, porque esos cursos electivos, no todos mis pares de la misma concentración los estudiaron, solo algunos, y eso lo decidieron ustedes. Si ustedes han obtenido cualquier otra certificación, por ejemplo, ahora nosotros en comunicación empresarial estamos dando una certificación en secuencia curricular en comunicación empresarial. Entonces, ustedes estudian 12 créditos en electivas orientadas y electivas libres en el área de comunicación y obtienen, ¿verdad?, de una secuencia que se les recomienda para obtener esa certificación, y obtienen esa certificación que perfectamente a nivel graduado de bachillerato los diferencia de la competencia, porque no todos los estudiantes de empresa tuvieron la obligación de estudiar esa secuencia curricular y obtener ese certificado. Eso es por motus propio. Ustedes son los que deciden, lo quiero hacer porque esto representa un plus en mi carrera profesional. Y si este fuese el caso, en cualquier otra concentración tuviera alguna certificación específica que pudiera añadirle, darle ese valor añadido a su marca, a su branding, ¿verdad? Estoy hablando un poco de términos de mercadeo, pero es que es natural, llevo muchos años trabajando en la Facultad de Administración de Empresas y soy humanidad de gente. Pero bueno, ya estoy completamente inmersa
en áreas afines a la administración de empresas. He hecho mis adaptaciones y han sido bastante eficientes, ¿verdad? Definitivamente. Y el detalle es que en estos de programas de intercambio o de certificaciones, de estudios especializados, también pueden hablar de investigaciones que hayan realizado en cursos medulares, en cursos especializados en la concentración de sus estudios. Cualquier investigación de renombre que hayan realizado la pueden mencionar, porque como esa investigación tiene un título, en la parte de educación, porque ese es el apartado que deberían, si ustedes entienden que tienen poquito para añadir en experiencia laboral, elaboren un poquito más de educación, porque ustedes están vendiendo su buena formación. Eso es lo que están vendiendo, más que experiencia laboral, porque es mínima y no se la van a inventar jamás. Nunca jueguen con la falta de ética, por favor, jamás. O sea, yo cuento con estos haberes, estos son los que yo presento, y a partir de aquí siempre tiene que haber una primera ocasión para todo, ¿verdad? Hasta para esa primera oportunidad de trabajo. Ejemplo de renglón de educación. Universidad de Miami, Coral Gables, Florida, bachillerato en administración de empresas, mayo 2014. Fíjense que si esto fue producido digamos que en agosto del 2013, pues ahí está la fecha cuando la persona que escribe esa parte considera que se va a graduar. Y no tenemos ni que estar poniendo fecha tentativa de graduación, no, eso son palabras de más. Concentración mayor en finanzas, concentración menor en sistemas computarizados de información. Aquí hacemos la especificación para que se vea que hay un major y un minor. GPA 380, imagínense qué promedio tan atractivo. Eso gusta y ustedes lo tienen que sudar, eso no se lo regala a nadie, se lo regala a su propio esfuerzo, ¿verdad? Pues que eso va. Siéntanse extremadamente orgullosos de sus esfuerzos, siempre. Cursos representativos. Dice, como les mencioné hace un momento, si se cuenta con poca experiencia laboral, conviene destacar algún curso de la especialidad o alguna asignatura electiva orientada en la cual se haya realizado algún trabajo representativo que refuerce su experiencia en el área académica, ¿verdad? Que a su vez sirva de base para esa puesta en práctica de su conocimiento en el mundo del empleo. Vamos entonces al apartado de experiencia laboral. Fíjense que yo no he escrito la palabra laboral porque al decir experiencia, ahí caben los internados, trabajos voluntarios, autoempleo, trabajos a tiempo parcial. Entonces ahí hay todo lo que yo entienda que deba mencionar porque interesa para los intereses, valga la redundancia, que persigo con la presentación de mi documento, yo lo voy a englobar en este apartado. Repito, incluir en este apartado trabajos a tiempo completo, a tiempo parcial, autoempleo, trabajos voluntarios, prácticas, trabajos de educación cooperativa. Miren, esos internados se los recomiendo genuinamente, hacen mucho bien, les abren muchas puertas. Así que si tienen esas oportunidades de trabajar en internados afines a su especialización, gente, no pierdan esa oportunidad. El mercado de empleo está bastante reñido, difícil, y ustedes se abren una puertecita si demuestran que son buenos y ustedes son buenos. Así que aprovechen los internados que se les puedan presentar. Emplear verbos de acción para describir experiencia, cuantificar resultados. ¿Qué será eso de viñetas? Priorizar mediante viñetas. Dirán, están hablando un español extraño. ¿Cuáles serán las viñetas? Eso es una buena traducción de una palabrita que usamos mucho y que tiene que ver con los llamados bullets. Ustedes saben que normalmente uno destaca hoy a base de bullets o de esos gráficos chiquitos, señal de cotejo, el cuadradito. Pues esos son las viñetas, esos pequeños gráficos que utilizamos para distinguir cierta información. Entonces, en todo momento se trata de que ustedes organicen el contenido del resumen de acuerdo al orden de interés o importancia y que incluso dentro de cada apartado lo que vayan a destacar de las responsabilidades profesionales que más
interés en divulgar que ustedes han desempeñado, hasta en esa información deben ustedes distinguir primero lo que entiendan que fue la responsabilidad laboral más representativa al desempeñar esa oportunidad de trabajo. Y las tienen que seleccionar, no tienen que escribir detalladamente todas y cada una de esas responsabilidades, las más representativas, que puedan vincularse mejor con el trabajo que están solicitando, por el cual presentan el resumen. Indicar responsabilidades asumidas, destacar logros, ¿ok? Si los hay, logros obtenidos durante esas experiencias laborales y destrezas puestas en práctica, ¿verdad? Con qué programas computarizados estuve yo continuamente interaccionando. Ejemplo de renglón de experiencia. ABC Corporation, Miami, Florida, internado en ventas. Especifica aquí fechas cuando se llevó a cabo ese internado. Reforzar relaciones con los clientes. Fíjense que la palabra responsabilidades brilla por su ausencia, se sobreentiende que mediante esas viñetas, ese cuadradito que puse allí, que se supone que esté abajo también, yo estoy indicando las responsabilidades más representativas que atendí, que asumí. Reforzar relaciones con los clientes mediante un sobresaliente servicio, evaluando sus necesidades. Se sobrepasaron por un 15% los objetivos de venta. Eso es un ejemplo de qué es eso. Se sobrepasaron por un 15% los objetivos de venta. Un logro. Eso es un logro. Y todos los logros hay que evidenciarlos por escrito, ¿verdad? Para eso son logros. Cultivar el liderazgo en ventas, manteniendo un alto nivel de llamadas a nuevos clientes. Responsabilidades que la persona quiso destacar, naturalmente con más ahínco. Otro apartado muy importante que también debe considerar es el de destrezas. Miren, habilidades y destrezas resulta un tanto redundante, con que digan destrezas ya entendemos. En inglés son skills, en español destreza. Cuando hablamos de destreza, normalmente la literacia en programas computarizados es esencial. ¿Qué profesional hoy día, honestamente, no sabe utilizar mínimamente Word? O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo? Ustedes universitarios, pues por regla general, como mínimo manejan Word, ¿verdad? Para producir sus investigaciones, sus monografías, sus ensayos, todo tipo de documentación por escrito, informes que investigan en los cursos. Por tanto, hablamos de dominio de Microsoft, Word, Outlook, Excel, Adobe, Illustrator y Photoshop. Por tanto, todas esas aplicaciones que ustedes manejen se tienen que mencionar. Conocimiento de Microsoft Access y PowerPoint. Y por otro lado, bilingüe. Con decir bilingüe sobreentendemos. ¿Okay? No habría que estar especificando español e inglés. O sea, a menos que sea otro idioma distinto del que se supone que nosotros, entonces seríamos trilingües en otro caso, pero bueno. O ser bilingüe porque no precisamente se trata de qué idioma, del inglés, sino del francés, pudiera ser. Persona que habla tanto en español como en francés y no se siente tan capacitada en inglés. En nuestro entorno eso es raro, ¿verdad? No suele ser lo más común, pero bueno, que con la palabra bilingüe se sobreentiende que es en inglés y español. Otros componentes opcionales, y vuelvo y repito, estos componentes pues va a depender obviamente de las experiencias de cada cual, experiencias de trabajo, e incluso de cómo ustedes se han interaccionado en el mundo académico también. Dice aquí, experiencias de liderazgo, precisar estas experiencias en el apartado de justamente experiencia, porque cuando hablamos de liderazgo significa que ustedes ejercieron algún puesto de supervisión, ¿verdad? También pueden destacar si fueron miembros de juntas, si fueron tesoreros o fueron presidente de alguna organización. Ahí más bien pudiéramos señalar que eso suele ocurrir cuando pertenecen a una asociación, ¿verdad? Que de hecho ese es otro apartado que deben contemplar, el de si pertenecen a
todos ustedes tienen que dar fe de que pertenecen a esta asociación. Después de, yo les diría que ahí pueden jugar que incluso la Asociación de Estudiantes Nacionales de Honor puede preceder al apartado de destrezas, porque no cualquiera pertenece a la asociación a la que ustedes pertenecen. O sea, es una distinción y es un haber. Ustedes están añadiéndose valor con pertenecer a esta asociación. Así que ya con eso están favoreciendo su branding, su buena marca. Y después las destrezas, ¿verdad? Si pertenecieran a otras asociaciones distintas de la Nacional de Honor, que puede ser en sus diferentes facultades de estudio, perfecto, también lo van a mencionar dentro del apartado de organizaciones. Y si forman parte, insisto, de la Junta Administrativa, ¿verdad?, de esa organización, dan fe de ello. No tienen que especificar cuándo fueron el secretario, el tesorero, el vicepresidente o presidente, pero mencionarlo sí. La fecha no sería necesaria. Servicios a la comunidad, trabajo voluntario, insisto, eso los pueden englobar dentro de experiencia. Si los quieren destacar aparte para resaltar, ¿verdad?, esa labor humanitaria que ustedes han realizado, porque se distinguen en un apartado distinto, pues irían debajo de experiencia como tal. En un apartado que, aunque aquí estamos pensando en que se lo vamos a englobar experiencia, de liderazgo, servicios a la comunidad, trabajo voluntario, se pueden incluso deslindar del anterior de experiencia. Es como un subapartado. Exactamente, porque lo quieren distinguir, porque esas labores fueron sumamente representativas de tu parte, ¿ya? A veces que ustedes se van por los cuerpos de paz y están 6 meses, 1 año. Son labores dignas de admirar, o sea, son unos trabajos bien intensos. Vamos a hablar de los distintos tipos de resumen. ¿Cuál es el que más se utiliza? ¿Cuál es el que yo de entrada les estaría recomendando para que ustedes produzcan? Este que está aquí, el cronológico. ¿Okay? Es el que mayormente se emplea. Dice, el desarrollo profesional es consistente con el puesto que se interesa desempeñar. Es decir, ustedes van a organizar los datos de un resumen cronológico teniendo en cuenta el mencionar la experiencia laboral más recientemente desempeñada y de ahí empezar a desglosar, descender hasta la más antigua que quieran ustedes dar a conocer. Y de la misma manera que proceden en el renglón de experiencia laboral, así mismito, con esta misma cronología invertida, presentan información sobre su educación, el grado que más recientemente hayan obtenido o vayan a obtener, es lo primero que se menciona, de ahí descienden hasta el más antiguo. ¿Okay? Se detallan experiencias laborales desde la más reciente a las más antiguas, bien sea en compañía, ¿verdad? Y de esa compañía, pues fecha de cuándo hasta cuándo trabajé aquí y cuáles son las responsabilidades más representativas que pudieron desempeñar. Y fíjense que digo las más representativas, porque el documento me adelantó a aclararle que en la actualidad los patronos, cada vez, por lo mismo que los documentos lo leen de 10 a 20 segundos, ya ellos deciden si esto va o no va, si lo llamo o no a entrevista, pretenden que la información más significativa que ustedes les vayan a proveer en el documento se presente en una página, ¿ok? O sea que tiene que ser una información extremadamente clara, exacta, es decir, precisa, con la información primordial, la que sea más significativa por proveer, y concisa, una información breve, o sea que todo esté condensado de una forma estratégica en esa única página que van a preparar. Les voy a mencionar pudiéramos decir, la clasificación o la tipología que implica preparar el documento, que aparte del cronológico que le acabo de decir, que organiza la información a base de fechas desde la más reciente a la más antigua, existen otros tipos de resumen que no son los que en estos momentos les vaya yo a recomendar de acuerdo a sus intereses y a sus circunstancias, pero que sepan que en un futuro pudiera ser que ustedes
consideraran alguna de estas otras alternativas. Por ejemplo, el resumen funcional se enfoca en las responsabilidades y destrezas que se aportarán al lugar de trabajo. El funcional implica que ya ustedes llevan años trabajando a tiempo completo en el mercado laboral. Como llevan años, ya pueden ustedes dar fe de sus logros, ¿verdad? De las destrezas, ya pueden mercadearse con mayor peritaje o expertise, como decimos en buen español. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona cuenta con varios años de trabajo y al cabo de 8 años decide solicitar un trabajo muy parecido al que desempeñó hace 5 años atrás, pues dice, si yo preparo el funcional, lo voy a adaptar de acuerdo a la información que le vaya a resultar más interesante para el empleador, la persona a quien yo le dirijo el documento, porque justamente le voy a proveer evidencia de cómo yo cuento con destrezas, ¿verdad? Y conocimiento y experiencia para desempeñar las responsabilidades que este trabajo que tanto me interesa ahora, que implica un cambio tal vez en mi puesto laboral, distinto del que en la actualidad yo ejerzo, pero lo cuento con experiencia porque yo desempeñé un cargo parecido hace 5 años atrás. Entonces yo juego con la información presentándola de esta manera, enfocándome en las responsabilidades y destrezas y echando hacia un lado todo lo que tiene que ver con la cronología invertida, que es lo que menos voy a destacar, porque lo que yo le quiero probar es que sí cuento con la experiencia laboral necesaria para desempeñar esas tareas. No se resaltan fechas ni lugares relacionados con la obtención de estas responsabilidades, sino que me enfoco en ellas y dejo en un segundo plano todo lo que tenga que ver con el lugar de trabajo, que sí lo menciono, pero ya de una manera bien secundaria, donde yo obtuve esa responsabilidad, esa expertise laboral, donde lo menciono en un segundo plano en el documento, justamente en el apartado de experiencia laboral también, pero ya no lo destaco con tanta, vamos a decir así, primacía, como lo hice en el cronológico, que primero digo lugar de trabajo, menciono el lugar, puesto, responsabilidad y año. Ya ese orden, aquí lo que importa es destacar cómo yo reúno los requisitos de la plaza que estoy solicitando. Ideal cuando se cambia de carrera, ¿verdad? O se retoma su puesto ejercido tiempo atrás, cuando yo estoy cambiando de tipo de trabajo, básicamente. O estoy un tiempo fuera del mercado laboral y regreso, y por eso yo no quiero básicamente que sea tan evidente el que yo llevo 2 o 3 años retirada del mundo del empleo. Pues como ya yo no estoy destacando la información a base de fechas, sino que las las menciono muy someramente al final del documento, en alguna parte de ese epígrafe sobre experiencia laboral, me voy a regodear en dar fe de todo lo que yo soy capaz de realizar profesionalmente. Priorizo las experiencias laborales más representativas relacionadas con el trabajo que se está solicitando, sigo en el funcional. Al final del documento aparece una escueta información sobre lugar de trabajo, títulos ocupacionales y fechas, pero ya de una manera bien mínima. Existe otro tipo de resumen, tampoco lo estoy recomendando, pero ya que lo tengo, para que vean que no tan solo se produce el resumen cronológico, sino que hay otros más que más adelante pudieran ustedes considerar. Pero acuérdense que ya una vez cuenten con varios años de experiencia laboral. Normalmente, según los reclutadores, en la actualidad, un profesional y aún más en las áreas de administración de empresas, sé que aquí hay de biología, de ciencias sociales, de otras disciplinas, de traducción también, eso es lingüística, departamento, facultad de básicamente, o sea, es humanidades. Una especie de subconcentración, por decirlo así, de lo que es lengua moderna. O sea, Ajá. Básicamente es como quien dice, una concentración especializada, digamos, de eso. ¿Y qué idiomas? Porque la facultad de aquí se enfoca más bien en la combinación de español e inglés, pero los conceptos que adquieres pues los puedes aplicar para otra combinación de lengua, francés, español, francés, etc. Pero es básicamente
Una concentración especializada, o sea, se especializa o sea, se enfoca en preparar a las personas para traducir en un futuro. Y entonces, ¿vas a ser experto en español e inglés? Por el momento me voy a enfocar en español e inglés, pero también tomé francés un año, así que me gustaría pues también traducir. Qué bueno. Ay, mientras más idiomas sepas, Sí, bien. mejor porque te abre muchas vías. Maravilloso. Bien, vean entonces este otro ejemplo. El mixto combina aspectos del resumen cronológico con aspectos del resumen funcional para evidenciar cómo hemos ido desarrollándonos consistentemente en nuestra carrera profesional. El mixto emplea un perfil de logro que vendría siendo un resumen, vamos a decir así, de los haberes más representativos que hemos podido ir acumulando a lo largo de los años de experiencia de trabajo. Ya les daré un ejemplo. También lista de empresas relevantes relacionadas con el puesto que se está solicitando. Presenta un formato cronológico que especifica cómo, dónde y cuándo se adquirieron estas destrezas. Voy a ir un poquito rápido sobre esto, porque creo que es simplemente para que tengan idea de que existen estas otras alternativas. Lo importante aquí es concentrarnos en que ustedes van a producir.